Bueno, les invito a abrir sus Biblias en 2 Crónicas, capítulo 18. En una oportunidad, un joven creyente, una mañana de invierno muy fría, un domingo, él iba camino a la iglesia y de camino a la iglesia se encuentra con su pastor. Entonces este joven lo saluda a su pastor y le dice, estaba todo arropado con la bufanda y apenas titiritando él podía hablar, lo saluda al pastor y le dice, pastor, qué frío que hace hoy, qué frío. El pastor lo saluda y le dice, sí, hijo mío, Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces este joven pensó que no lo había entendido por la respuesta que le había dado, estaba medio asombrado. Entonces volvió y le dijo, pastor, lo que le dije es que hoy hace mucho frío. Y el pastor le dijo, sí, hijo, Dios sigue siendo fiel. Hace 3000 años, Él prometió, y le cita Génesis 8:22, que mientras la tierra permaneciese, no cesaría ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni la siega, ni la siembra, ni el día, ni la noche. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y eso es precisamente lo que vamos a predicar el día de hoy, con la ayuda del Señor. Su fidelidad. Todo el Antiguo Testamento es una revelación progresiva de quién es Dios, de sus atributos, de su plan redentor, hasta llegar al Nuevo Testamento y vemos ahí el punto cúlmine, la cruz, donde están plasmados todos sus atributos, podemos contemplarlos en la cruz. El amor, la bondad, la sabiduría, la paciencia, su santidad, la justicia. Pero en la porción que hoy el Señor nos va a hablar a nosotros, a la iglesia local, es acerca de su fidelidad a pesar de nosotros. Para eso vamos a dividir el mensaje en 3 puntos principales, 3 puntos. El primer punto, una alianza imprudente. Segundo punto, el temor al hombre, un tema que el Señor viene trabajando con nosotros todos los miércoles en la reunión de oración. Y tercer punto, la fidelidad de Dios a los suyos. Pero antes vamos a comenzar buscando el rostro del Señor una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este privilegio que tenemos de haber sido salvos, Señor, por la sangre de tu Hijo, quien cargó todos nuestros pecados y los clavó en esa cruz, Señor. Él recibiendo el pago por lo que nosotros merecíamos, no Él. Padre, te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra. Señor, que podamos ver este hermoso atributo tuyo, Señor, que tanto lo necesitamos, y es tu fidelidad, Señor. Padre, te pido que me ayudes también a predicar tu palabra. Te pido que me llenes de tu espíritu para que yo pueda hacerlo fielmente, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver cuál es el contexto en el que se desarrolla esta historia que vamos a ver. Y el pueblo de Israel, luego de la muerte de Salomón, se divide en 2 reinos. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, Judá. Y la Biblia nos dice que todos los gobernantes, todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero en el reino del sur, no todos los gobernantes, como en este caso Josafat,
hicieron lo malo al Señor, sino que hicieron lo bueno, según la palabra de Dios. Josafat fue el cuarto rey del reino del sur. Él asumió el reinado luego de que su padre Asa, quien había hecho también lo bueno ante los ojos del Señor, muera. Entonces él asume como rey y por 25 años él gobierna. Cuando él asume su cargo, paralelamente en el reino del norte estaba gobernando el rey Acab. Era un rey malvado. Y ahora bien, en el capítulo 17, un capítulo anterior al que vamos a exponer, se nos da una radiografía de quién era este rey, de quién era Josafat, cuáles eran sus anhelos, qué había en su corazón, qué hacía. Y vemos entonces en el capítulo 17, dice la palabra que el Señor estuvo con Josafat, ya que él no buscó dioses paganos como lo habían hecho los reyes del norte. Luego dice que el Señor afirmó su reino y varias de las naciones de alrededor iban a Josafat, le daban tributo, regalos, presentes. El Señor le daba grandes riquezas y honores. Dios afirmaba y engrandecía su reinado. Dice también que su corazón, el corazón de este rey, de Josafat, se entusiasmó en los caminos del Señor. Lo que quiere decir que se sintió profundamente comprometido con enseñar la palabra de Dios. Derribó todos los altares que había, donde alguno de los ciudadanos todavía iba a adorar a dioses paganos. Él derribó a todos los altares esos. Y Josafat no solo se preocupaba por su relación con el Señor, sino que también se preocupaba de la relación de su pueblo, de los de su casa, con el Señor. Y él enviaba a sacerdotes, a levitas, por toda Judá para enseñar la palabra de Dios. El terror del Señor, dice la palabra, vino sobre todos los reinos de la tierra, alrededor de Judá, para que no hicieran guerra contra Judá. También el Señor le había provisto a Josafat de un poderoso ejército, con hombres valientes, aguerridos, que intimaban a cualquier nación que se quisiera atrever a conquistar Judá. Así que después de esta introducción, ya puestos en contexto, ahora sí pasamos al capítulo 18 y empezamos por nuestro primer punto, una alianza imprudente. Entonces vimos en el capítulo 17 cómo este hombre, este rey Josafat, amaba al Señor y realmente tenía celo por las cosas de Dios. Pero ni bien damos vuelta a la página, empezamos a leer el capítulo 18 y vemos que algo no anda bien. ¿Qué pasó con este rey? ¿Este rey es el mismo rey que el capítulo 17? Sí, es el mismo rey del capítulo 17. Y fíjense, el primer versículo comienza así. Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Y hasta ahí vamos bien porque Dios había provisto a Josafat, lo había engrandecido. Pero luego dice el versículo, se emparentó con Acab. ¿Y saben quién era Acab? El rey del norte, el rey malvado, impío. Y miren lo que dice la palabra acerca de este rey. En Primera de Reyes 16:30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Este rey introdujo dioses paganos que no existían hasta ese momento. Y miren, Jeroboam, que fue el primer rey del norte y que hizo lo malo ante los ojos del Señor, ni bien se separa el reinado, asume Jeroboam, y el lema de él
fue: yo voy a adorar al Señor, pero lo voy a adorar de la manera en que yo quiero, con quienes quiero, cuando quiero, pero va a ser al Señor. Pero este rey Acab, su lema era: yo voy a eliminar por completo el nombre del Señor en el pueblo. Voy a erradicar su nombre. Y lo que él quería era introducir este rey, este dios pagano que era Baal, un dios pagano inexistente a quien él adoraba, y tenía la intención de que el pueblo de Judá adore. Pero ¿saben qué es lo peor? Es que Josafat no desconocía esto. Josafat sabía esto del rey Acab. Sin embargo, él se emparentó con Acab. Y se emparentó con él, dando a su hijo como matrimonio a la hija de Acab, que era Atalía. Y si bien esto era común entre los reinados, pero era común entre los reinados paganos. Hacían alianza, daban a sus hijos, y de esa manera se garantizaban que había paz entre ambos reinos. Pero lo que hizo Josafat fue una alianza completamente imprudente. La estrategia más sabia, ¿cuál era? Seguir como hasta ahora. ¿Quién estaba bendiciendo a Josafat? Dios. ¿Quién estaba protegiendo la nación de Judá? Dios. Él debía seguir teniendo esa devoción por el Señor, dedicándose primeramente a las cosas del Señor, al reino de Dios, a su justicia, y el Señor se iba a ocupar, como hasta ahora, de proteger, de cuidar a la nación de Judá. Pero este rey quitó por un momento los ojos del Señor. Confió más en su propia sabiduría humana, en su propia estrategia como rey, como gobernante, y desobedeció un mandato que él conocía muy bien. Él amaba la palabra, él amaba estar en los caminos del Señor. Y cuando nosotros quitamos los ojos del Señor, lo que hacemos es quitar los ojos de su palabra. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que no está en su palabra. No hacemos la voluntad de Dios. Deuteronomio 7:2. Él conocía este mandato. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Y saben qué sucedió? 2 capítulos más adelante, en el capítulo 21, cuando Josafat muere y asume el hijo de Josafat, Joram, casado con Atalía, desvía al pueblo de Judá a que adoren a dioses paganos. Y el Nuevo Testamento también tiene la misma enseñanza. Pablo en Corintios dice en 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Cero, ninguna. ¿Podía salir algo bueno de esta alianza que Josafat había creado con este rey impío? Imposible. Los deseos y los anhelos de un hijo de Dios son muy distintos de alguien del mundo. Su prioridad es el Señor, su prioridad es obedecer la palabra de Dios, seguir sus caminos. El mundo tiene otras prioridades. Es hacer lo que yo anhelo hacer. Mi prioridad es yo mismo. El mundo es completamente distinto. Entonces Josafat, en vez de mantenerse fiel en los caminos del Señor como hasta ahora lo había hecho, ¿qué fue lo que pasó? Sacó sus ojos
hizo una alianza completamente imprudente con este rey Josafat. Punto número 2, el temor al hombre. Así que luego de hacer una alianza que nunca debió haber sido, totalmente imprudente, mezclándose con este rey impío, ¿ahora qué eran? Josafat con Acab. ¿Qué eran ellos? Eran familiares, eran consuegros. Y nos dice la palabra que después de unos años, Josafat va a visitar a su consuegro. Versículo 2. Y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él. Y lo persuadió a que subiera contra Ramot de Galad. Acab intentaba persuadir a Josafat a que vaya a la guerra con él a recuperar una ciudad que le correspondía al reino del norte, a Israel. Este rey de Aram había conquistado esa ciudad, pero luego había prometido que se las iba a devolver. Eso nunca ocurrió. Y ahora este rey, si era un momento ideal para ir a recuperarla, era ahora. Él sabía cómo Dios estaba bendiciendo a Josafat y era el momento oportuno. Habían hecho una alianza y ahora era el momento oportuno para ir a recuperar esa ciudad. Ahora él estaba en posición y el derecho de pedirle que vaya con él. Pero ahora la diferencia era que ellos eran aliados. Versículo 3. Y Acab, rey de Israel, le lanza ahora una pregunta y le dice, y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galad? Esta pregunta que le acaba de decir este rey a Josafat, lo ponía a Josafat entre la espada y la pared. Lo que respondía Josafat iba a quedar evidente si él temía más a Dios o temía más al hombre. Su respuesta iba a indicar de qué lado estaba. Y cuando alguien nos pregunta algo y sabemos que la respuesta que le tenemos que dar no le va a agradar, es más, quizás pueda disolverse la relación, empieza a jugar en nosotros el temor al hombre. Pero también ahí queda expuesto nuestro corazón. Y miren lo que responde Josafat a la pregunta si iba a ir a recuperar la ciudad de Ramot de Galad. Continúa diciendo el versículo 3. Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Tremendo. Josafat le está diciendo a este rey malvado que él, junto con su pueblo, eran uno solo. Y en un sentido era verdad. Habían hecho una alianza imprudente, dándose sus hijos como matrimonio. Y el matrimonio es un pacto que los hace ahora una sola carne. Pero Josafat no tenía paz en su corazón. Él sabía que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice el versículo 4. Dijo además Josafat al rey, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Él sabía que no estaba haciendo lo correcto. Dice R.C. Sproul respecto de este versículo, Josafat trata de calmar su conciencia y darle algo de lugar al Señor, pidiéndole la aprobación sobre la propuesta de ir o no a pelear. Y para su sorpresa, el rey Acab accede a la petición y llama a 400 profetas y les pregunta si deben ir o no a pelear para recuperar la ciudad.
Versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y ellos dijeron: sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Y quiero que veamos la escena donde está transcurriendo esto. En versículo 9. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Versículo 11. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramot de Galad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Todos los profetas, estos dos reyes sentados, todo el pueblo y los profetas delante de ellos, ellos estaban cada uno en su trono, y estos profetas de una manera unánime le decían: sí, rey, Dios va a entregar la ciudad, vayan, peleen. El tema es que había un problemita, que estos profetas tenían el nombre de profetas, pero estos profetas estaban siendo engañados, permitidos por el Señor. Y lo que estaban haciendo ahora era mojándole la oreja al rey. Sí, rey, anda, el Señor te la va a entregar en tus manos. Y Josafat se da cuenta de esto, Entonces, no lo dice, pero me imagino que como estaban uno al lado del otro, se le debe haber acercado. Y le dice, versículo 6, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Había 400 profetas que le estaban diciendo sí. Entonces él le dice, ¿no queda un profeta de Dios? Uno. Y escuchen la respuesta de acá, versículo 7. El rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero fíjense ahora, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Los hombres impíos ni quieren escuchar la voz de Dios, ni pueden obedecer la voz de Dios. Ni quieren ni pueden. Porque la voz de Dios los exhorta a abandonar su camino, a arrepentirse y empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero nuevamente Acab accede a su propuesta y manda a un mensajero a buscar a Micaías, un profeta de Dios que sí, que había quedado por ahí escondido en alguna parte, pero él accede y lo manda a buscar. Este mensajero va a buscarlo, lo encuentra y le dice: Micaías, vamos a ir a Samaria. Hay 400 profetas que le están diciendo unánimemente al rey que vaya a Ramot de Galad. Ojo con lo que vas a decir. Versículo 12. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, la palabra de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Y esto es lo que responde Micaías, que es lo que nuestro hermano Daniel decía. Es lo que tenemos como cada creyente, como cada predicador, como cada líder, como cada creyente. Hablar solo la palabra de Dios. Y Micaías dice, versículo 13, pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Llega Micaías ante el pueblo, están los 400 profetas, y le consultan si debía ir o no a pelear contra Ramot de Galad.
Hay una conversación ahí que no vamos a entrar ahora, pero la respuesta que le da Micaías finalmente a este rey es un rotundo no. No, rey, no vas a tener la victoria. Es más, le dice Micaías, el Señor me mostró, versículo 16, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. ¿Saben lo que estaba diciendo este profeta al rey? Van a ir a pelear, no van a disparar un solo tiro, no va a haber bajas, pero tú, rey, no vas a volar. Vi a los hombres, a las ovejas que ya no tenían pastor, que no tenían Señor, rey. Entonces, este rey, al oír eso de Micaías, le dice, versículo 17, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? ¿Recuerdan lo que Pablo ahí en Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dijo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Entonces este rey malvado dice, luego de escuchar lo que Micaías había dicho, versículo 26, echad a este en la cárcel y alimentadlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Versículo 27, y Micaías dijo, si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió, oíd, pueblos todos. Lo que estaba diciendo era, si rey, si vos volvés a Samaria, si vos volvés en paz, entonces Dios es un mentiroso. Y quiero que todos ustedes, el pueblo, los profetas, sean testigos de lo que estoy diciendo. Eso es lo que estaba diciendo Micaías. Ahora fíjense, uno pudiera pensar, bueno, Josafat ya se dio cuenta que no tiene que ir a pelear. El Señor fue clarito, no te daré la victoria. Pero ¿qué pasó? Versículo 28. Y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galad. Finalmente, ¿qué hizo Josafat? El temor al hombre fue mayor que el temor a la palabra de Dios. Josafat decidió callar la voz de Dios en su corazón y lo acompañó a pelear de todos modos. Dice John Piper, el temor al hombre es un gran obstáculo para servir al Señor. Es el temor al rechazo, a la oposición, al ser criticado. Mi mejor cita cuando veo que aparece este pecado en mí es recordarme lo que el Señor dijo en Jeremías 1:8. No tengas temor ante ellos. En otras versiones dice, no tengas temor a la gente, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Pero ahora, fíjense la maldad de este rey impío, qué caradura, realmente la caradurez. No tienen temor de Dios. Al escuchar lo que Micaías le dijo, que él no volvería de la batalla, miren lo que le dice este rey impío acá a Josafat. Versículo 29. Yo me disfrazaré para entrar en batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en batalla. Uno lee esto y dice, ¿cómo puede ser? ¿No se da cuenta Josafat lo que le está pidiendo? O sea, yo me voy a disfrazar para que no me reconozcan,
Pero vos, Josafat, vos quedate con tu corona, la capa, bien vestidito de rey, cosa que si te ven a vos los enemigos, vayan por vos, te maten y yo vuelva en paz. Pero este rey Josafat estaba nubilado. Gálatas capítulo 3, versículo 1, ¿qué les pasó? Oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Este rey estaba fascinado, estaba embelecido con este rey impío. Y eso es lo que hacen los falsos maestros, hermanos. Los llevan a seguirlo a ellos en vez de seguir a Cristo. Por otro lado, vemos cómo este rey impío piensa que disfrazándose puede burlar al Señor. Pero el Señor ya había dispuesto todo para que sucediera tal como Micaías había dicho. Dice el versículo 30 que el rey de Aram, el rey enemigo, quien iba a pelear contra estos dos reyes, contra Josafat y Acab, antes de salir a la batalla, dice el versículo 30, pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros diciendo: no peleéis contra chico ni contra grande, es decir, contra ningún soldado, no peleen contra nadie, vayan a la guerra, no peleen contra nadie, sino solo contra el rey de Israel. Y observen lo que dice el salmista, ¿no? Salmo 33:9, porque él habló y fue hecho, él mandó y todo se confirmó. Así que Josafat, luego de hacer una alianza totalmente imprudente, luego de temer más al hombre más que a la palabra de Dios, este hombre entra en batalla. Y pasamos a nuestro tercer punto, la fidelidad de Dios a los suyos. Dice un comentarista: Dios no se esconderá de su pueblo cuando ellos lo busquen. Ellos no sufrirán el oscuro sentido de que Dios no puede ser encontrado. Versículo 31. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Y acá empezamos a ver nuestra infidelidad y la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Yo no me imagino el susto que debería tener ese rey cuando ve que todo un ejército, el ejército enemigo, no está peleando contra nadie y están tras él, todos persiguiéndolo a él, creyendo que él es el rey de Israel. Y continúa diciendo el versículo 31, pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda. ¿Y qué hizo Dios? Los apartó de él. Josafat clamó y él vino en su ayuda. Versículo 32. Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. No sé cómo hicieron eso, pero lo que sí sé es que el Señor hizo que ellos se dieran cuenta que él no era el rey Acab. Entonces dejaron de perseguirlo. Y finaliza el capítulo cumpliéndose lo que Dios dijo. Un hombre agarra su arco, la flecha, dispara al aire al azar. ¿Y dónde cae? En este rey malvado, Acab. Y dice la Escritura que al ponerse el sol, el rey Acab murió. Versículos 33 y 34. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la yuntura de la armadura. Y él dijo al cochero:
da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Hermanos, por un lado, lo que Dios dice, eso va a suceder y va a seguir sucediendo. ¿Se acuerdan de la ilustración del principio? Hoy hace calor porque Dios es fiel. Mañana se hace frío es porque Dios es fiel. Y si hoy estamos de noche es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y por otro lado, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermanos, este hombre, el rey Josafat, amaba al Señor, amaba de corazón al Señor. Hubo momentos en que él fue fiel, hubo momentos en los que no fue fiel, hubo momentos en los que temió a Dios, hubo momentos en los que temió más al hombre que a Dios. Este hombre cedió a las presiones. Este hombre pecó contra Dios. Y saben qué, mis hermanos, si hoy estuviera el profeta Natán, aquel que lo exhortó a David, nos diría a todos nosotros: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Dice Arthur Pink: la infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días. Ningún hombre puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido y somos infieles a Cristo. La fidelidad es un atributo de Dios que es esencial a su ser. Sin Él no sería Dios. Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Dios es fiel a pesar de nosotros. Y meditar en esto, cuando un hijo de Dios medita en este atributo, en su fidelidad, lejos de querer pecar y de tener rienda libre para hacer lo que uno quiere, meditar en esto nos lleva a anhelar a ser fiel a Él. Meditar en sus atributos nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Es nuestro máximo consuelo. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios. ¿Observaron con detenimiento 1 de Juan 1:9? Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Fiel. ¿Fiel a qué? A Él mismo, a su palabra. Si Él nos salvó, murió en esa cruz y dijo: consumado es. Sus pecados han sido borrados. Ahora no hay condenación. Hermanos, Él es fiel para recordar eso. Él es fiel para recordar su obra. Él es fiel para limpiarnos la suciedad diaria que nos mezclamos en el pecado, en nuestro trabajo. Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad. Él es fiel. Spurgeon dijo: el hábito diario más importante que podamos tener es recordarnos el Evangelio todos los días, mantener nuestros ojos en Cristo y sacarlos de nosotros mismos. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y fíjense que la razón de que por qué Él es fiel no está en algo que nosotros podamos hacer, decir. La razón de por qué Él es fiel está en Él mismo.
porque Él no puede negarse a sí mismo. Y gracias a Él, a Dios, que Él no cambia. Malaquías 3:6. Por otro lado, que el Señor sea fiel a pesar de nosotros, eso no significa que ahora el Señor va a hacer la vista gorda a nuestros pecados. Él ahora es un Padre amoroso, nos ama, nos cuida y nos disciplina también, nos exhorta. Y esa exhortación muchas veces viene en la iglesia por parte de un hermano. Él no puede pasar por alto el pecado. Él sigue aborreciéndolo igualmente. El Señor guardó a Josafat, hizo que regresara en paz. Pero dice la palabra en 2 Crónicas, capítulo 19, versículos 2 y 3, que cuando Josafat estaba volviendo, un profeta le salió al encuentro a Josafat. Y dice, capítulo 19, versículos 2 y 3, pero el vidente Jehú, hijo de Ananí, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El Señor conocía el corazón de su siervo. Y no me imagino a este profeta señalándolo a Josafat y enojado. Me lo imagino como exhortando a un padre a un hijo, diciéndole, te dije, ¿por qué hiciste eso que te dije que no lo hagas? ¿Se acuerdan cuando el Señor después va a buscar a Pedro, Él resucita, va a buscar a Pedro para restaurarlo y sale al encuentro de Pedro? Pedro lo negó 3 veces y 3 veces el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Él se entristeció y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando yo estuve en ese momento, tuve temor al hombre y te negué. Esto no lo dice, pero es lo que le pasó a él. Pero vos sabés que yo sí te amo. Y el Señor lo que le dijo no fue acusarlo, le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Con el mismo amor que yo te estoy exhortando, con el mismo amor, apacienta mis ovejas. Pastorea mi rebaño. En este caso el Señor lo guardó a Josafat, permitió que él llegue hasta el final, que se lleve un susto bárbaro para que él clame y vea la fidelidad del Señor. Él permitió, lo dejó, le dio rienda suelta. Pero en otras oportunidades el Señor va a restringir nuestro pecado y no va a permitir que avancemos. Y Él mismo se va a encargar de frustrar nuestros planes. Uno podría pensar, bueno, Josafat después de todo esto ya aprendió. No. Al final del capítulo 20, en el versículo 35 y 36, dice lo siguiente. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías. ¿Quién era el rey? Ocosías, el rey que le sucedió a Acab, el rey de Israel. Y dice, al hacer esto, obró impíamente y se alió con él para hacer las naves que fueran a Tarsi, y construyeron las naves en Esión-Geber. Hermanos, así somos nosotros, como el pueblo de Israel en el desierto. Duros, muchas veces duros. Pero gracias al Señor por su fidelidad y por su amor,
que sabe tratarnos. Él va enseñándonos a través de nuestros pecados, inclusive, nos va enseñando a tener una relación con Él. Y en esta oportunidad, el Señor, por medio del profeta Eliezer, sale al encuentro de Josafat y le dice en versículo 37 del capítulo 20, por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. El Señor restringió su pecado para que no pecase contra él. Como decía David, contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Este rey era un hombre común con un Dios fiel. Con debilidades, con temores, con dudas, con miedos, cediendo a las presiones. Y te pregunto, iglesia, ¿no te pasa? A mí sí. Pero también este rey tenía un profundo anhelo en su corazón de obedecer a Dios. Amaba al Señor. Y te pregunto, ¿no te pasa también? A mí sí. Y si te pasa eso, es porque sos un hijo de Dios. Que el Señor está obrando todos los días y llevando a cabo la obra en vos que Él empezó un día y la va a terminar hasta que lleguemos hacia su presencia. Quizá alguno de nosotros hoy necesitemos clamar como Josafat para ver la fidelidad de Dios, que quizás hoy no la estamos viendo. Y Dios no cambia, Dios es fiel. Su palabra dice que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. En fin, hermanos, la vida de Josafat representa tu vida y mi vida en este peregrinaje hacia Él, donde todavía seguimos luchando con los deseos de la carne, pero no se trata de nosotros y tampoco se trata de Josafat. Se trata de Dios, de su fidelidad. Debemos recordarnos todos los días que tenemos un Salvador fiel a pesar de nosotros. Él es veraz, no nosotros, Él es veraz. Si Él dice que nunca te va a desamparar, mi hermano, aunque vos no sientas eso, Él nunca te va a desamparar. No porque dejes de hacer, lo sientas o no lo sientas, Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, a su palabra. No puede. Romanos 3, del 3 al 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Si Él dice en su palabra, no temas, cuando temas, porque vamos a temer, recordá su palabra. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Lo sientas o no lo sientas, lo percibas o no lo percibas, Él está contigo todos los días de tu vida. Gracias a Dios por su fidelidad a pesar de nosotros. Y amigo y amiga que estás acá y que escuchaste este mensaje, te habrás dado cuenta que Dios es fiel. Y tengo dos noticias para vos, una buena y una mala. La mala es que Dios es fiel. Y Él dice en su palabra que si no te arrepentís y pones tu fe en Cristo, la ira de Dios está sobre tu cabeza.
Y si te morís en tus pecados sin haberte arrepentido, porque es fiel, Él tiene que mandarte a la condenación eterna. Pero la buena noticia es que Dios es fiel. La buena noticia es que Dios es fiel. Y su palabra dice que si te arrepentís y pones tu fe en Cristo, Él perdona todos y cada uno de tus pecados. Y la ira que hoy tiene hacia tu persona, Él la vuelca en la cruz hacia su Hijo. Y a vos te da vida eterna y perdón de todos y cada uno de tus pecados. No te vayas si tenés dudas de tu alma, de tu salvación. Puedes consultarnos a cualquiera de nosotros, pero no te vayas. Corre a los brazos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad a pesar de nosotros. Señor, ¿qué sería de nosotros sin un Dios como tú, fiel, Señor? Gracias, Padre. Señor, te pido que sigas obrando, que tu palabra durante la semana siga obrando en la semana, en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la vida, las circunstancias que cada uno de mis hermanos está afrontando, pasando. Señor, aplica esta palabra que hemos oído, que tú has decidido, Señor, traer hoy a nuestra congregación. Hoy has querido hablar acerca de tu fidelidad. Señor, aplica tu palabra en los corazones de mis hermanos. Señor, te pedimos por nuestro pastor, para que tú lo guardes a su familia. Señor, que le des descanso, renueve su fuerza, su fortaleza, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.